Bienvenidos entonces chicos a nuestra quinta clase de estructuras de datos y algoritmos. Hoy día el tema que nos reúne, que se va a plantear, es el manejo de archivos utilizando el lenguaje de programación C++. Revisando el concepto de archivo, las generalidades del concepto de archivo, nos tendríamos, para entenderlo, realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos o cómo podríamos mantener información de manera persistente en los programas y así evitar cargar la información manualmente cada vez que se ejecuta un programa? Es decir, declarar dentro del mismo código los valores de alguna variable que posteriormente es utilizada dentro del código, sino que tener esa información de antemano eh, almacenada en algún lugar de manera persistente, es decir, que no sufra pérdida de información, y evitar el proceso, ¿cierto?, de cargarlo valor a valor dentro del mismo código, ¿sí? La respuesta a esa pregunta, cómo podemos solucionar ese problema, es justamente utilizando archivos o ficheros, otro nombre con el que se les conoce. Los archivos son información almacenada de manera persistente, agregando un poquito esta definición. Esto quiere decir que aunque se desenergice eh, el componente electrónico que se está utilizando para almacenar esta información, aunque éste esté desenergizado, se sigue manteniendo registro de esta información, ¿ya? A diferencia de una memoria RAM, por dar un ejemplo, en la cual si nosotros apagamos nuestro equipo, ¿cierto?, lo desconectamos, va a haber pérdida de información cuando lo volvamos a encender. Cosa distinta pasa con, por ejemplo, el disco duro, que independiente si está energizado o no energizado, ya prendido o apagado, podemos mantener o tenemos certeza de que la información sigue ahí. ¿Ya? Eso es que está grabado o está almacenado de manera persistente. ¿Ya? Y los archivos son este conjunto de información, cualquiera sea, ¿ya? Pueden ser números, puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser video, puede ser música, etcétera, cualquier tipo de información que necesitamos que se almacene, ¿cierto?, de manera persistente, que tiene la característica de poseer un acceso aleatorio o secuencial a la información que está contenida dentro, es decir, puedo ingresar en cualquier parte de este archivo, a cualquier elemento de este archivo, en cualquier momento, y no necesariamente irlos recorriendo o irlos leyendo uno a uno, que sería el acceso secuencial. ¿Ya? Puedo tener cualquiera de los dos tipos de acceso, ahora los vamos a ver. Puede ser o puede ser clasificado como de texto o como binario, según yo maneje la información que hay dentro del archivo. Sirven como iniciadores de información persistentes y como bases de datos, lo que ya mencionamos, y sirven para procesamiento en general. ¿Sí? O sea, vamos a procesar datos que están ahí almacenados, vamos ahí a almacenar datos luego de procesarlos en el programa, y esa va a ser su mayor utilidad. ¿Sí? Entonces, resumiendo, englobando todos estos conceptos, es mantener información de manera persistente, cualquier tipo de información, para su posterior consulta desde un programa. ¿Sí? Para utilizar los archivos dentro del lenguaje de programación C++, lo primero que tenemos que hacer es declararlo, ¿sí? Declarar su uso. Y al igual que como declaramos una variable de cualquier tipo, o declaramos también un puntero, que recuerden también es una variable, podemos declarar un puntero con un tipo especial que no habíamos revisado hasta el momento, y que es el de tipo file. ¿Ya? Para crear o para declarar un archivo, necesitamos empezar nuestro programa declarando este puntero de tipo file. Ahí llegó Javier. Bueno, y cuando nosotros declaramos este puntero de tipo file, lo que realmente estamos haciendo es dando, ¿cierto?, como
estamos hablando de un puntero, ¿ya? Estamos dando una dirección de memoria en la cual nosotros vamos a empezar a posicionar elementos, ¿sí? Entonces los archivos se van a comportar como un arreglo de bytes, por lo tanto van a tener características de un flujo de datos tales como el flujo estándar de entrada y el flujo estándar de salida, lo que hemos utilizado recientemente. Una analogía en este caso podría ser que esto lo comparáramos con un puente, ¿ya? Entonces nosotros estamos desde nuestro programa principal en alguna, por decir, alguna isla, ¿cierto? Y para llegar a esta isla vecina o empezar a comunicarme con esa isla vecina voy a tener que abrir un puente. Y eso va a ser este flujo de datos, en el cual yo voy a ir, ¿cierto?, enviando información para que llegue al destino, ¿sí? Y como se aprecia acá abajo en la imagen, ¿ya? Se comporta, ¿cierto?, de la misma manera que hemos visto los flujos actualmente, ¿cierto? O sea, se van posicionando uno tras otro, ¿sí? Aquí aparece un espacio especial, ¿cierto?, que vamos a revisar de inmediato, ¿ya? Pero resumiendo esta diapositiva, podríamos decir que para utilizar un archivo o para empezar a manejar un archivo en un programa en lenguaje C++, lo primero que tengo que hacer obligatoriamente es declarar un puntero de tipo file, ¿ya? Recuerden que para declarar un puntero necesitaba el tipo, ¿cierto? El asterisco para indicar que esto no es una variable, sino que es un puntero, ¿sí?, a otra variable, y el nombre del puntero, ¿sí? Eso me va a asignar un espacio en la memoria para empezar a trabajar, a manejar este archivo, ¿ya? Siguiendo con el concepto de flujo, cuando nosotros agregamos nuestra librería estándar de entrada y salida, que es la que en nuestros programas hemos agregado hasta ahora, ¿cierto? Prácticamente la única que hemos agregado, se abren por defecto los siguientes puentes o los siguientes caminos. El flujo estándar de entrada, el flujo estándar de salida, y hay un tercer flujo estándar que es indicadores de errores, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos comúnmente son los dos primeros. El de entrada, ¿cierto?, para recibir información desde el medio, lo que de momento hemos hecho con el scanf, ¿ya? Ahí el scanf hace uso de ese puente, de ese flujo de información, y el flujo estándar de salida, que actualmente lo hemos utilizado en nuestro famoso printf, hace también uso de ese puente, ese flujo, el standard out, ¿ya? Entonces, desde nuestro programa, manda información a través de ese puente y ese puente conecta, podríamos decir que de alguna manera conecta directamente con la pantalla. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo incluyo la librería estándar de entrada y salida, por defecto se abren esos flujos, ¿ya? Por eso yo, por mucho que aquí esté abriendo un flujo, eh, o que necesita abrir un flujo para utilizarlo, ¿ya? Yo en mis programas hasta el momento no he tenido que declarar los punteros a el flujo estándar de entrada y de salida, porque eso se hace por defecto en la librería que estoy agregando. O sea, ese código de abrir el flujo está contenido en esa librería, ¿ya? Y no es necesario volver a escribirlo en mi programa principal, ¿ya? Por eso nuestros programas no tienen esas líneas de código en la función main. Y volviendo a los archivos propiamente tales, se clasifican de dos maneras, o existen dos tipos de archivos. Los primeros son archivos de texto, en los cuales los datos están guardados en cadenas de texto, cadenas de caracteres. El acceso acá es secuencial, o sea, tengo que ir recorriéndolo carácter a carácter, y cada carácter almacenado pesa un byte. Eso es bastante importante, ya vamos a ver la diferencia. Y el otro tipo de archivo que existe son los archivos binarios, en el cual los datos están guardados en bits, ¿cierto? O en bytes, ¿sí? Pero que ahí se puede hacer la diferencia en que uno puede modificar los bits. El acceso es directo, es decir, byte a byte, ¿sí? O puede ser aleatorio. Puedo llegar
en cualquier momento a cualquier posición del archivo. ¿Sí? O sea, puedo leer cualquier byte que esté entre medio sin necesariamente leer los anteriores. No así el de texto, que tengo que leer lo anterior para llegar a la parte en que quiero ingresar. ¿Sí? Los binarios puedo llegar directamente a la mitad del archivo, pero en el de texto tengo que haber pasado por toda la primera mitad hasta llegar al punto medio. Ya vimos la declaración del flujo, ¿sí? O cómo voy a declarar mi archivo, que es la declaración a un puntero de tipo file. Ya vimos los tipos de archivos que existen, y ahora nos corresponde conocer la forma de apertura de un archivo, porque no solamente al declarar el puntero va a estar abierto por defecto el archivo, sino que esa posición de memoria, que va a ser el puntero, tiene que almacenar justamente la dirección de memoria en donde va a cargarse, ¿cierto?, la información de este archivo. Para eso se ocupa la siguiente línea de código, que es la que aparece acá. Con la primera línea de código estamos viendo que se declaró el puntero de tipo file, al cual se le dio el nombre de arch, ¿ya? Para reconocer que es el flujo del archivo. Y eso yo lo igualo a la función fopen, que es especial para el manejo de archivos, y que entre paréntesis vamos a ingresar los siguientes parámetros. Lo primero es la ruta del archivo, ¿ya? Recuerden que entre comillas dobles vamos a poner una cadena de caracteres que va a corresponder a la ruta del archivo. La ruta donde está ese archivo en mi sistema, ¿sí? Y luego va a posicionarse el modo de apertura de ese archivo. ¿Ya? Ahí abajito se va a explicar bien, pero por ahora entiendan que la función fopen va a necesitar la ruta, ¿sí?, incluido el nombre del archivo y su extensión, y finalmente el modo de apertura, ¿ya? Y finalmente punto y coma para cerrar esta línea de código. Entonces a este puntero de tipo file, fopen, que le va a devolver una dirección de memoria, necesita la ruta del archivo y el modo de apertura. Y luego de que yo trabaje con mi archivo, lea, escriba, ¿cierto?, haga todo lo necesario con ese archivo y ya no lo ocupe más, lo ideal siempre es cerrar ese archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Con la función fclose, y solamente necesito entregarle el nombre del puntero a file, ¿cierto?, a archivo, ¿sí? Le entrego el nombre de ese puntero y esa función se encarga de cerrar el archivo. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno no cierra el archivo? Se sigue conteniendo en memoria y algunas veces no se guardan los datos, ¿ya? Al uno querer escribir sobre ese archivo, si no cierra el archivo, esa información no se traspasa, ¿ya? Va a quedar esperando que se cierre el archivo para efectivamente dejar esa información ahí, ¿sí? O también puedo, ¿cierto?, erróneamente dentro de mi código, cometer, quizá escribir algo que no quería escribir dentro del archivo. Entonces, por seguridad, ¿cierto?, para asegurarse de que los últimos datos se escribieron, liberar la memoria y evitar errores posteriores, lo ideal siempre es cerrar el archivo cuando uno deja de usarlo, ¿sí? Bueno, ahora toca revisar los modos de archivo de texto, ¿ya? Acá se van a presentar modos de apertura, ya que recuerden que era el segundo parámetro de fopen, tanto para los archivos de texto como para los archivos binarios. Recuerden que existen archivos de dos tipos. Y acá me voy a adelantar un poco, porque si se fijan, los modos de apertura de un archivo binario son bastante similares a los modos de apertura de archivos de texto, que es lo único que cambia, que cuando se trata de archivos binarios, se le agrega una B larga, ¿cierto?, representando la palabra binario,
¿sí? A cada uno de los modos de apertura. Así que vamos a revisar solamente uno, ¿sí? Y vamos a entender que para el otro funciona de la misma manera, siempre y cuando el archivo se quiera abrir de manera binaria. Ya. Dicho eso, los modos de apertura de archivos de texto son los siguientes. Recuerden, lo que estamos ingresando acá es una cadena de caracteres, tanto en el modo como en la ruta de archivo. Por lo tanto, van entre comillas dobles. ¿Sí? Si le ponen comillas simples, va a haber un error. Fíjense que acá hay modos que tienen más de un carácter. Entonces no puede ser comillas simples, tiene que ser dobles porque nos estamos refiriendo a una cadena. Por mucho que acá haya un carácter, puede haber más de uno. Entonces necesitamos una cadena. Ojo con eso, siempre comillas dobles en ambos parámetros, tanto en la ruta como en el modo. Entonces, el modo de apertura R permite leer desde un archivo existente. ¿Sí? R de read, de leer. Vamos a abrir el archivo en modo solo lectura. Por lo tanto, no vamos a poder escribir. ¿Sí? No voy a tener permiso de escritura. El modo W crea un archivo de escritura. Si el archivo llega a existir, el contenido va a ser borrado. Ojo con eso. Si yo tengo un archivo que puede llamarse nómina de estudiantes, en la cual yo los tenga almacenados ustedes 5. Si yo abro nuevamente ese archivo porque llegó un sexto alumno, ¿sí? Y lo abro en modo de solo escritura, lo que va a pasar es que los va a eliminar a ustedes 5 y voy a ingresar solamente al último. Eso es porque estoy creando un archivo solamente de escritura, ¿sí? Y estoy de alguna manera diciendo que voy a partir desde cero. Entonces, si es que el archivo no existe, se va a crear y se va a almacenar lo que yo especifico. Y si ya existiera, va a eliminar todo el contenido y va a escribir lo último o lo que yo especifique. ¿Sí? Entonces va a sobreescribir. Ojo con eso, porque por mucho que queramos escribir, el W no nos va a funcionar para un archivo que ya ha sido creado. Luego está el modo A, que permite agregar información al final del archivo de uno que existe. ¿Sí? O sea, al final de un archivo ya existente, ¿ya? Que va a estar como requisito, que ya exista, se va a posicionar al final y voy a poder seguir agregando información. ¿Ya? Si nos ponemos en el caso que les mencioné de ejemplo de la nómina de estudiantes, si llegara un nuevo alumno, yo en este caso tendría que usar este modo. ¿Ya? Y después hay combinaciones que los hacen cosas similares entre sí, ¿cierto? El R+, que permite leer y escribir en uno que existe, el W+, que permite crear un archivo para lectura y escritura, el A+, permite leer y agregar información en un archivo que existe, si no existe se crea. ¿Sí? Hay unos que tienen algunas características extra, que funcionan de alguna manera similar a otros modos, ya acá va a depender simplemente de las necesidades que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Qué necesidades pueden ser esas? ¿O en qué casos podríamos necesitar cada uno? En el caso, por ejemplo, de que ustedes necesiten un software que va a usar una empresa y que no tengan una base de datos de clientes, por decir algo, desde un principio, y esa base de clientes se va a crear, ¿cierto?, cuando llegue el primer cliente. Entonces no es necesario crearlo quizás de antemano mientras no llegue un cliente, sino que limitarlo al caso en que llegue efectivamente ese primer cliente. Una vez que eso se cumplió, cuando empiecen a llegar más, voy a abrir ese mismo archivo, pero de otro modo, ¿sí? Porque la primera vez debí crearlo, porque sé que no existía, sino que ahí lo creo. Cuando ya llegan más clientes, sé que el archivo existe y que tengo que agregarle información extra, que no puedo perder la que ya había, ¿sí? En algunas opciones, quizá un cliente me pregunte, por decir algo, cuántos puntos tiene acumulado en la tienda, ¿sí? Y ahí no necesito escribir, sino que necesito leer, ¿sí? De un archivo que ya existe. Entonces, va a depender de las necesidades que yo tenga en el programa, qué modo de apertura selecciono. ¿Sí? Puedo abrir un mismo archivo con distintos modos, siempre y cuando tenga cuidado de no sobreescribir la información que se presenta ahí. ¿Sí? Así que depende
como les digo, de lo que ustedes quieran hacer. Y como les mencioné anteriormente, los modos de apertura de un archivo binario, de tipo binario, son exactamente los mismos, solo que a cada uno de los que ya les presenté se le agrega una B larga al final. ¿Sí? O sea, ahora tenemos RB, WB, AB, R más B, W más B, A más B. ¿Sí? Realizando exactamente lo mismo que realizan los otros, pero considerando que esto especifica que se abre de manera binaria, con las características que eso conlleva, que recuerden, que es el acceso, la capacidad de acceder aleatoriamente a cualquier elemento, y que la información se va tanto leyendo como escribiendo en bytes, ¿sí? A diferencia del otro que es texto. Ya. Antes de pasar a las funciones relativas a cada uno de los modos de apertura, me gustaría consultarles, ya darles un par de minutos, con 2 minutos creo que estamos bien, cuál podría ser la gran diferencia que se maneja entre los archivos de texto y los archivos binarios, ¿ya? Aparte del acceso, que en los binarios no solamente es secuencial, sino que también puede ser aleatorio, ¿ya? Sino en cuanto a la utilización de memoria, ¿ya? ¿Cuál podría ser esa gran diferencia? En uno, recuerden, almaceno texto, almaceno caracteres, cada carácter pesa un byte, y en el otro almaceno bytes, ¿cierto? O sea, puedo hacer combinaciones de bits que tengan algún cierto valor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia al tratar de almacenar información? ¿Ya? Les voy a dar 2 minutitos para que lo piensen, ¿cierto? Recuerden que tienen las diapositivas en el campus virtual. 2 minutitos y lo discutimos, ¿ya? Ahí también les voy a dar un ejemplo para complementar sus respuestas, ¿ya? Si alguien ya tiene alguna respuesta, recuerde, levante la mano o en el chat puede indicarla para que lo vayamos discutiendo. Ya chicos, ¿alguna idea? ¿Cuál podría ser una gran diferencia en cuanto al uso de memoria?
¿Sí? Si alguien puede dejar algún comentario. Ya, vamos a explicar entonces. La gran diferencia, déjenme setear un poquito aquí para escribirles. Ya, la gran diferencia es el peso de los elementos que yo voy a querer almacenar. ¿Sí? ¿En qué sentido? Recuerden que uno almacena en forma de texto y el otro en formato binario, ¿sí? En bits y en bytes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa para ambos casos si yo quiero almacenar el siguiente número? El 123.456. Si lo quiero almacenar como texto, que recuerden, lo que almacena son caracteres, ¿sí? Cada carácter tiene un peso de 1 byte, por lo tanto, este número lo voy a representar no como número, sino que como un conjunto de símbolos de esos números, ¿sí? El símbolo que representa el 1, ¿cierto? Pero que, recuerden lo que hemos revisado, al final es una combinación binaria que da un número que en una tabla que se llama ASCII representa, ¿cierto? Esa información. Por lo tanto, para guardar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesitaría 6 bytes. ¿Sí? Por otra parte, el binario lo que hace es almacenar combinaciones de ceros y unos. Y para almacenar un número de ese tamaño, porque recuerden que a través de las combinaciones de bits y bytes puedo representar un valor numérico, ¿sí? Me va a bastar con menos de 6 bytes. ¿Sí? Llevándolo a los tipos de datos que hemos revisado, puedo plantear que esto va a ser un número entero, ¿sí? Que en promedio, ¿cierto? Su tamaño es de 4 bytes, que son 32 bits, ¿cierto? Lo que hace que tenga esa cantidad de combinaciones, ¿cierto? O de valores numéricos que puedo representar, ¿sí? Y justamente dentro de ese rango, yo puedo representar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Aquí voy a inventar porque no me lo sé de memoria, ¿cierto? De que esto sea un byte, ¿cierto? Esto es otro byte. Lo voy a hacer con dos nomás para que se entiendan, pero en este caso debieran ser 4, ¿sí? En el que yo voy a poner 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, etc. ¿Sí? Y es esa combinación de esos bits el que va a ser equivalente a un valor numérico que va a ser eso. Pero para guardar ese valor en esas combinaciones de bits, yo para el caso de un archivo de tipo binario, lo hice en 4 bytes y no en 6 bytes como lo hubiera hecho en el de texto. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Es netamente la forma en que yo almaceno esto, como carácter o como bytes. ¿Sí? Con los dos voy a poder almacenar la información. Con los dos yo voy a poder consultar, interpretar y manipular la información. Pero en este tipo de casos tengo, eh, cierto, como pregunta Nicolás, tengo un ahorro de memoria con respecto al otro modo. ¿Sí? Probablemente, por costumbre, uno es más común que utilice el de texto.
¿sí? Pero tiene que saber que el buen manejo de un archivo binario me va a permitir eh, justamente lo que estoy presentando ahora, que es un ahorro de memoria para este tipo de casos. ¿Sí? Aparte de la ventaja que tiene de por sí, ¿cierto? Que es el acceso aleatorio al contenido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces esa sería, de momento, la gran diferencia que esto tendría. ¿Ya? Más que quedarnos con el concepto, ver en la práctica eh, qué ganancia tendría en este caso usar el modo binario. ¿Sí? El de texto, la ganancia podría haber sido que es un poquito más fácil, ¿cierto?, hacerlo. ¿Sí? De partida, porque después ustedes van a saber manipular ambos tipos de archivos. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Si no hay consultas, seguimos. Bueno, ya aprendimos a declarar nuestro archivo, aprendimos a abrirlos y cerrarlos, y lo que nos resta es aprender a escribir y leer información. Para esto necesitamos de funciones que ya vienen implementadas, ¿cierto?, en las librerías estándar, que para el caso de archivos de texto son las siguientes: fprintf y fscanf. Ya de nombre, similares, prácticamente lo mismo que lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí? Que es el printf y el scanf. Se le agrega la, la f al principio, entendiendo que vamos a trabajar con un archivo, con un file. ¿Sí? Entonces, ambas funciones se comportan de igual manera que las típicas funciones printf y scanf, que hasta el momento hemos conocido y hemos utilizado, solo que se debe especificar el flujo, ¿sí?, como también parámetro de estas funciones. A diferencia de las que utilizamos comúnmente, ¿cierto? Aquí el primer parámetro va a ser el flujo, luego de la misma manera en que lo hemos utilizado, ¿sí? Que el formato, ¿cierto?, que es lo que va entre comillas dobles, y lo que lee o lo que imprime, ¿sí?, con los especificadores de tipo, etcétera, y luego la lista de variables que se van a imprimir, ¿cierto?, o dónde se va a almacenar información para el caso del scanf, que también tendría que anteponerle el ampersand. Entonces, un ejemplo de esto sería para imprimir por pantalla para imprimir en un archivo con esta función fprintf. Lo primero es especificar el flujo, que siguiendo el ejemplo anterior sería arch, y luego lo que voy a querer escribir en ese archivo. ¿Sí? Si quisiera escribir el valor de una variable, ¿cierto?, de la misma manera que lo he hecho hasta el momento, porcentaje algo, ¿cierto?, para un especificador de tipo, y luego la lista de variables que las van a reemplazar hacia el lado. ¿Ya? Recuerden, una tras otra, separada por coma, y que se reemplazan según su orden de aparición. Y el fscanf también necesita el flujo como primer parámetro, el formato, ¿cierto?, qué tipo de información va a leer, con qué tipo de información se va a encontrar y dónde la voy a almacenar. El ampersand algo, ¿cierto?, que es la dirección de memoria de la variable donde voy a almacenar lo que estoy leyendo. ¿Sí? También existe otro tipo de funciones, que es el fgetc, que lo que va a leer es un carácter, ¿cierto?, de ese flujo. Entonces, un ejemplo sería fgetc de flujo o de arch, para continuar con el ejemplo anterior. ¿Sí? Pero eso va a ser un carácter. Es muy importante respetar el formato del archivo para evitar errores de lectura con el fscanf. Creo que lo mencioné cuando se presentaron esas funciones de entrada y salida en su momento, pero lo voy a repetir. En el fscanf, entre las comillas dobles, va a estar el formato en el cual yo voy a leer, y ese formato se tiene que cumplir, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante, cuando yo, por ejemplo, le pido información al usuario, especificarle bien de qué manera tiene que ingresarla, ¿sí? Si yo quiero que ingrese, por ejemplo, un par de coordenadas,
¿ya? Tengo que, si quiero que la ingrese entre paréntesis y separadas por coma, tengo que especificarle para que él no se equivoque, ¿sí? O si una, coma, espacio, otra, ¿sí? También tengo que informarle, porque el formato que yo ponga acá, que en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, sería porcentaje de, espacio, coma, espacio, porcentaje de, se tiene que cumplir para leer. Si no se llega a cumplir, ¿cierto? Lo más probable es que tenga un error, ¿cierto?, en el momento de la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces es bien importante respetar el formato del FSCANF, al igual que el del SCANF normal que hemos utilizado. ¿Sí? Ahora, como nos referimos a flujo, ¿ya? A este flujo de información, y que ya mencionamos que el estándar in y el estándar out son flujos de entrada y salida que están declarados por defecto desde un inicio en la librería estándar que agregamos, también podemos tratarlo como archivos. Acá, si se fijan, estoy leyendo con el FSCANF, ¿ya? Desde el flujo de entrada, y estoy leyendo un carácter que voy a almacenar en esa variable que creé de tipo char. ¿Sí? Entonces estoy utilizando el flujo estándar de entrada con la función fscanf. ¿Sí? No se limita solamente al scanf, sino que también la puedo usar con esta función que me pide como parámetro el flujo. Y pongo el nombre del flujo. ¿Sí? Lo mismo para el fprintf, puedo utilizar el nombre de ese flujo ahí e imprimir por pantalla, ¿cierto?, lo que yo especifique acá. ¿Sí? Entonces puedo tratar estos flujos que se definen, se declaran por defecto en la librería estándar de entrada y salida, los puedo tratar como si fueran archivos también. ¿Sí? Obviamente no va a quedar guardado de manera persistente, que es lo que yo busco con el archivo, pero es para que tengan un ejemplo del manejo de un flujo. Y por otra parte, tengo las funciones para leer y para escribir en archivos binarios. Acá tienen un poquito más de parámetros, pero funcionan de manera bastante similar y bastante sencilla. Para escribir, tengo la función fwrite, ¿ya? De escribir. ¿Qué parámetros va a solicitar esta función? Lo primero, la dirección del buffer, desde donde yo voy a sacar la información que quiero escribir. ¿Sí? Luego voy a necesitar especificar el tamaño del dato, ¿sí? El número de bytes que tiene un dato de esos que yo quiero escribir, ¿sí? De lo que yo especifique acá. Imaginen que acá, bueno, acá estoy pasando la dirección de la variable, ¿cierto?, que tiene ese mismo nombre, de la variable con nombre variable, y eso va a tener un cierto tipo, puede ser entero, puede ser flotante, puede ser carácter, etc. ¿Sí? Lo que yo especifico en el siguiente parámetro es el tamaño, el peso en bytes de esa variable. Acá especifico que esa variable es de tipo entero. ¿Sí? El sizeOf es una función que me va a retornar el tamaño en bytes de lo que yo ponga dentro. Si solamente especifico un tipo, me va a devolver el tamaño del tipo de dato que estoy especificando. ¿Sí? Entonces acá sizeOf me va a retornar, ¿cierto?, un 4. Me va a indicar que el tamaño de un entero es de 4 bytes, por lo tanto esta variable es de 4 bytes. Luego me va a solicitar el número de elementos un número de elementos de este tipo, ¿cierto?, a partir de esta memoria, de esta dirección de memoria, que yo quiero escribir. En este caso le puse 1, ¿sí?, porque es solo lo que está contenido en variable. Y finalmente me va a pedir el flujo por el cual yo quiero escribir esta información, por el cual yo quiero enviar esta información a destino, que, siguiendo con el ejemplo, sería arch. ¿Sí? Entonces, fwrite pide dirección de memoria de la variable que yo quiero escribir, el peso del tipo de dato que estoy utilizando, que es el de esa variable, la cantidad de elementos de ese tipo de datos
perdón, la cantidad de elementos con ese peso desde esa dirección de memoria y el flujo por el cual yo quiero escribir. ¿Sí? Y fread funciona de la misma manera, ¿ya? Que es con los mismos parámetros indicar dónde está la información dónde voy a almacenar la información en la cual la que voy a leer, ¿cierto? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Cuántos elementos de ese tamaño y a partir de esa dirección de memoria voy a almacenar? ¿Y por qué flujo voy a obtener esa información? ¿Sí? Entonces, dirección de memoria donde quiero almacenar lo que lea, el peso de cada uno de esas variables, la cantidad de elementos que quiero leer para que esto se vaya desplazando, ¿cierto? En nuestra memoria, y el flujo de información a través del cual voy a obtener los datos. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poco, con archivos de texto, fprintf para para mandar información al archivo, y fscanf para leer desde el archivo en formato de texto. Para archivos binarios, fwrite para escribir, fread para leer. Otras funciones comunes de utilidad para el uso de archivo son, primero, el feof, que hace alusión al fin del archivo o al end of file. Recuerden que acá al principio les mencioné que había un espacio especial, ¿sí? Es justamente ese, el EOF o el final del archivo. La función feof lo que va a realizar, la utilidad que tiene, es que devuelve un verdadero, ¿cierto? Es de tipo booleana, me va a devolver un 1 o un verdadero, ¿cierto? Un true, si llego al final del flujo, o sea, si estoy posicionado en el último elemento de mi archivo, ¿sí? Para indicarme que ahí está el término, que ya no hay más información hacia la derecha, ¿sí? Si tomamos en cuenta este ejemplo, ¿sí? Entonces, la función feof me va a devolver verdadero si mi cursor, ya vamos a explicar lo del cursor, está posicionado acá. Si está posicionado acá, me devuelve un verdadero. Si no está posicionado acá, imaginemos que está en la parte de acá del medio, me va a devolver un 0 indicándome que todavía no llega hasta el final. ¿Ya? Y un cursor es lo mismo, podríamos relacionarlo de manera súper gráfica con lo que se utiliza en el Word, ¿ya? O en cualquier editor de texto, ¿cierto? Que es esta pestañita que va parpadeando, ¿cierto? Que me indica en qué posición está. Ese mismo concepto se utiliza acá y es el cursor del archivo, ¿ya? Esta pestañita que parpadea y que me indica dónde estoy parado actualmente dentro del archivo. ¿Sí? Si esa pestañita está en el último elemento de este archivo, significa que estoy en el end of file, el EOF, y esta función ahí me devolvería el verdadero. ¿Ya? También hay otra función de utilidad que es el rewind, ¿ya? Igual especificándole solo el flujo. ¿Qué realiza esto? Es devolver el cursor del archivo al inicio, ¿ya? Independiente si estoy al final, al medio, 3/4, etc. Retrocede ese cursor al primer elemento, ¿ya? Esto puede ser útil por si yo dejé mi archivo abierto, ya leí un par de cosas, pero luego debo hacer una tarea que requiera que pase por todos los elementos del archivo, ¿cierto? Entonces necesito partir desde el principio, por lo tanto retrocedo, devuelvo el cursor al inicio del archivo. ¿Sí? Y finalmente, la otra utilidad que hay es desplazar el cursor una cierta cantidad de bytes desde un determinado origen, ¿sí? Con la función fseek, que me va a pedir el flujo, arch, la cantidad de bytes que me voy a desplazar y el origen, o sea, desde dónde voy a partir desplazándome. Y este origen, que si se fijan está resaltado en mayúscula,
debe ser reemplazado por cualquiera de estas tres opciones, estas macros que aparecen, ¿cierto? Por eso van con mayúscula, porque son macros definidas en la librería. Origen puede ser sigset, ¿ya? Que es desde el inicio del archivo, ¿cierto? Desde el inicio voy a desplazarme esta cantidad de bytes. Sigcur, que es desde la posición actual, o sea, donde actualmente esté el cursor, me voy a desplazar esta cantidad de bytes. Y sigend desde el final del archivo, o sea, lo que voy a hacer es empezar a retroceder, ¿cierto? Me posiciono en el final y empiezo a retroceder. ¿Sí? Porque obviamente no voy a poder avanzar más allá del final, sino que desde el final voy a empezar a retroceder. O sea, puedo partir desde el inicio, moviéndome hacia el final, puedo partir desde la posición actual con sigcur, desde la posición en que actualmente esté parado, moverme una tal cantidad de bytes, ¿cierto? Que va a ser un valor numérico. Y desde el final, ¿cierto? Que sería el sigend, que voy a moverme desde el final en dirección al inicio. ¿Sí? Y como resumen, ya, y agregando un par más, tenemos esta tabla de funciones que nos van a permitir manejar archivos. fopen, que recuerden era para abrir, que nos va a pedir la dirección, ¿cierto? Perdón, la ruta y el modo. Fclose para cerrar. Fgets, que similar al getC, ¿cierto? Pero acá lee una cadena. Fputs, que escribe una cadena en un archivo. Fseek, busca un byte específico de un archivo, lo que revisamos recientemente, ¿ya? Y que está relacionado con el acceso aleatorio a un archivo de tipo binario. Fprintf, para, ¿cierto?, escribir información con formato al archivo. Fscanf, para leer una entrada con formato desde el archivo. FOF, que devuelve verdadero si es que se llega al end of file, al final del archivo. El ferror, que devuelve verdadero si se produce algún error. El rewind, que localiza el cursor al principio del archivo. El remove, que borra un archivo. Y el fflush, que vacía un archivo, ¿ya? O sea, le borra toda la información que esté contenida, ¿sí? Al igual que con los tipos de modos de apertura, acá nos dan varias opciones de funcionamiento, ¿cierto? De acciones que puedo realizar sobre los archivos y que va a depender, evidentemente, de las necesidades que yo tenga en mi programa, ¿cierto? En la resolución de un cierto problema. Acá puedo crear un archivo para generar una base de datos de cliente, puedo modificarla, ¿cierto? Ir leyéndola, puedo borrar ese archivo si es que estoy cerrando mi negocio, por decir algo, o puedo vaciar el archivo si es que se fueron todos los clientes o quiero empezar de nuevo, etc. ¿Sí? Así que va a depender, no es necesariamente usarlas todas, pero va a depender de las necesidades que se vayan presentando en mi solución de un problema. ¿Ya? Y ahora les quiero pedir que comiencen a trabajar, ¿ya? Aquí este trabajo va a ser yo creo que hartos minutos de manera autónoma, quiero que avancen lo que más puedan, y lo vamos a revisar en conjunto, ¿ya? La idea es que hoy día podamos realizar todo este problema y dejarlo resuelto, que no quede de tarea, sino que se haga ahora en clase, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Crear un programa, ¿cierto? En C++, evidentemente, que lea un archivo que se va a llamar data.dat, ya que es una extensión para guardar información. Ese archivo tiene en su interior lo siguiente, esta cadena de números, ¿cierto?, separadas por espacio. 2, 1, 5, 7, 23, 8, 65, 21, 6, 7, 5, etc. ¿Sí? Como consejo, esto en su editor de texto, si están usando el Geany, el DevC++, etc., lo escriben como texto normal, ¿cierto? Y lo guardan y le dan ese nombre y esa extensión, data.dat. ¿Sí? Luego crean su programa en C++, como lo han hecho hasta el momento, el cual debe escribir en un nuevo archivo, que va a ser nombrado como números.txt, el tipo de número que es cada uno de esos, ¿ya? O sea,
lo que va a hacer nuestro programa es abrir este archivo data.dat, leer un valor, el primero sería el 2, ¿cierto? Y decir si es par o impar, y primo o no primo, ¿sí? Entonces, en el primer caso leeríamos el 2, tengo que, ¿cierto?, analizarlo y escribir en este archivo que tengo que crear, que se llama números.txt, ¿cierto?, si es par, impar, primo o no primo. En este caso el 2 sería par, y según el formato que se le está dando acá, denme un segundo que se me perdió el mouse, ahí sí. En el formato que se le está dando acá, para el 2 yo digo que es par, espacio, guión, y es primo. Para el 1, ¿cierto?, es impar, espacio, guión, primo. Entonces leo, lo evalúo, ¿cierto?, va a pasar ahí por algún condicional, y voy a escribir esos resultados en este archivo número.txt, que voy a tener que crear. ¿Sí? Así que, como les dije, a su disposición está esta presentación en campus virtual. Los voy a dejar trabajando de manera autónoma unos 10 minutos, ¿ya? Y después revisamos en conjunto para que vayan solucionando alguna duda, ¿sí? Cualquier duda que haya entre medio, ¿cierto? En estos 10 minutos de trabajo, la realizan, ¿cierto? Levantan la mano o con el chat y lo resolvemos de inmediato, ¿sí? La idea es que vayan avanzando, ¿cierto? Ustedes, ¿sí? Así que eso, a trabajar.
Ya chicos, ¿cómo vamos? ¿Alguna dificultad hasta el momento? ¿Se entiende el flujo de trabajo, cómo resolver este problema? Antes de meternos a la programación, ya deberíamos, con esta instrucción, ¿cierto?, plantearnos un flujo de trabajo y resolviendo poco a poco el problema. Lo primero, ¿cierto?, es crear el programa, perdón, el archivo data.dat, como les mencioné, en su editor de texto, ¿cierto? Y después lo guardan con ese nombre y extensión, ¿cierto? Que contenga la información numérica que ahí se presenta. Luego, tendrían que comenzar a escribir su archivo, ¿cierto? C++, CPP, en el cual lo primero que debieran hacer es abrir, ¿cierto? Declarar el flujo para el archivo data.dat, desde el cual van a tener que leer, y luego declarar también el flujo para el archivo números.txt, que va a ser el archivo que ustedes van a crear. ¿Sí? Entonces, considerando eso, ¿cierto? ¿Qué acción van a realizar con cada uno de estos archivos o flujos? Van a tener que seleccionar el modo, ¿sí? Y también considerar la dirección, la ruta donde van a quedar almacenados, donde va a quedar almacenado números.txt y donde se encuentra actualmente data.dat. ¿Sí? Con eso pueden abrir, declarar y abrir los archivos. Luego toca comenzar a leer, ¿sí? Un, leo un número, ¿cierto? De los que aparece ahí. Luego tengo que analizarlo, ¿cierto? Nosotros hasta el momento habíamos realizado estas funciones, ¿sí? Y les pido que reciclen ese código, ¿cierto? Que un número para que un número nos indique si es par o impar, si es que es primo o no es primo. Son funciones que ustedes ya han realizado en las sesiones anteriores. Copien el código desde ahí, no se den el trabajo de volver a escribirlo si es que ya lo tienen hecho. Y lo pueden implementar como función o como código suelto dentro del programa. ¿Sí? Entonces leen, lo analizan y dependiendo de esa respuesta van escribiendo. ¿Sí? La idea es que quede en el formato que aparece ahí abajo. ¿Sí? Luego voy a tener que leer hasta que se me acabe el archivo y finalmente cerrar los flujos, ¿cierto? Cerrar el flujo a data.dat y a números txt. ¿Sí? No sé si con el flujo de trabajo ahí quedó alguna duda. Ahora vamos a meternos al código, ya paso a paso. No sé si alguien ya lo terminó, si me pudieran ir diciendo, o si alguien ha tenido alguna complicación, algo que no haya funcionado de momento, para que lo revisemos. ¿Sí? Si alguien pudiera pronunciarse, o ya van bien, ya lo tienen listo. Ya, entonces voy a sacar un poquito esta diapositiva para buscar el programa. Ya. Si me pudieran confirmar si se ve bien mi pantalla, si se alcanza a apreciar, voy a subir aquí un poquito
¿Sí? Si me pueden confirmar, por favor. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, lo primero, antes de partir con el código, yo hice una carpeta, ¿cierto? Que se llama ejercicio archivos, y en el cual voy a almacenar, ¿cierto? Mi archivo de data.dat, donde están los números, y mi archivo de programación en C++. ¿Sí? Ya teniendo eso, puedo ver el interior de cada uno de los archivos. Como les dije, yo los creé a partir de mi editor de texto acá en el Gini. ¿Ya? Copié los números tal cual aparecían en la presentación, ¿cierto? Con su respectivo espacio, nada más ni nada menos. Lo guardé y le asigné el nombre data con la extensión dat. ¿Ya? Luego pasé a mi archivo .cpp. Bueno, siguiendo el flujo de trabajo que conversamos recientemente, voy a declarar ambos flujos y voy a abrirlos inmediatamente. ¿Ya? Fíjense, la única diferencia es el nombre, obviamente, del puntero. En ambos ocupo la función fopen, que es la que se usa para abrir los archivos. ¿Ya? Y tengo que primero establecer la ruta. ¿Ya? Aquí está la ruta completa a la carpeta y al archivo que estoy abriendo, ¿cierto? Usuario, mi nombre, escritorio, ejercicio archivos, que fue la carpeta que creé, y el archivo propiamente tal, que es data.dat. ¿Sí? Recuerden, entre comillas dobles, porque es una cadena de caracteres, no es solamente uno. ¿Ya? Y luego, después de una coma, el segundo parámetro, que es el modo de apertura del archivo. ¿Sí? Yo acá le puse R, ¿cierto? Porque desde el archivo data.dat lo único que necesito es leer, no necesito sobreescribirlo. ¿Sí? Entonces, por seguridad, solamente leo. Y aquí sí que tienen que tener cuidado, ¿cierto? Porque aunque sea un carácter, ya igual está entre comillas dobles, porque podría ser, ¿cierto?, una cadena si yo le agrego algún otro carácter. ¿Sí? Así que entre comillas dobles siempre. Luego hice lo mismo, pero con el otro archivo, ¿cierto? Que es números.txt, que si se fijan en mi carpeta actual no existe todavía porque el programa es el encargado de crearlo. ¿Sí? Misma ruta, y yo especifico acá el nombre del archivo y su extensión para que el programa lo cree si es que no existe. Y el modo, ¿cierto?, de apertura va a ser W, para que se encargue de crearlo. ¿Sí? Pues si pusiera de lectura, no lo crearía, sino que esperaría que ya estuviera creado y ahí me indicaría algún error. ¿Sí? Así que el modo, como les dije en un principio, va a depender solamente de las necesidades de nuestro programa. ¿Ya? Si va habiendo alguna duda con este paso a paso, por favor, vayan realizando al tiro la consulta. ¿Sí? Igual al final vamos a hacer un resumen y lo vamos a explicar todo de nuevo. Luego, yo acá creé una variable de tipo entera, ¿ya?, que se va a llamar x, y que es la encargada de almacenar el contenido que yo voy a ir leyendo desde el archivo data.dat. ¿Sí? De tipo entero, porque los valores numéricos no son tan grandes, ¿cierto? Así que con un tipo entero, incluso con un short int con 2 bytes hubiera tenido suficiente. ¿Ya? Y aquí viene algo muy usado, ¿cierto?, en el manejo de archivos, ¿sí? Así como para manejar arreglos, para eh, operar sobre todos los elementos de un arreglo. Yo uso un for porque sé cuántos elementos son, ¿cierto? Acá no tengo certeza de cuántos elementos puede existir en este archivo, ¿cierto? Por mucho que acá yo lo conozca, pero en el caso de que no supiera, ¿sí? Tiene un carácter más aleatorio, ¿cierto? Ocupo el while, ¿cierto? Y mi condición va a ser que mientras eso sea falso, o sea, mientras no esté en el final del archivo, voy a seguir leyendo. Y aquí, fíjense en la forma en que se realiza esto. Porque si solo tomamos esta parte en consideración, o sea, el FOF de Arch, FOF me va a retornar un 1 cuando se encuentre efectivamente en el final del archivo. ¿Sí? Si acá me devuelve un 1, o sea, si estoy efectivamente en el final del archivo,
va a pasar por este operador, ¿cierto? Que es anteponer un signo de exclamación, que era lo mismo que una compuerta NOT. ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, si acá hay un 1, se va a negar con este operador, y va a ser un 0. ¿Sí? Y si hay un 0 acá, entre los paréntesis del while, de la condición del while, si hay un 0 significa que es falso o que una condición no se está cumpliendo, por lo tanto el while no se va a ejecutar. ¿Sí? Si acá f o f no retorna verdadero, es decir, no se encuentra al final del archivo, significa que está en algún punto intermedio del archivo, me va a retornar un 0. Y si f o f me retorna un 0, va a pasar por la negación con ese operador, ¿cierto? Y se va a transformar en un 1. Un 1 en los paréntesis del while, los paréntesis de la condición del while, va a significar que lo que hay acá adentro se cumplió, ¿ya? Por lo tanto el while se va a ejecutar. ¿Sí? Es bien conocido que un while 1 es un bucle infinito, ¿cierto? Porque siempre se va a cumplir la condición que está dentro. Entonces, mientras no esté en el final del archivo, esto me devuelve 0, se niega y es un 1, y esto se ejecuta. Cuando f o f me devuelve un 1, es decir, que está en el final del archivo, se niega, es un 0 y el while no se ejecuta más, así que no sigo leyendo, que es la idea acá adentro. ¿Sí? Vamos a achicar un poco. Ya. Entonces me mantengo leyendo mientras no llegue al final del archivo. Si se fijan, arriba los abrí en modo texto, ¿sí? Porque estoy, a mi parecer, en este caso era mejor, porque como estoy leyendo información y no estoy guardando, ¿ya? No es crítico, ¿cierto?, manejarlo como un valor binario. ¿Sí? Podrían haberlo hecho binario, no hay ningún problema, siempre y cuando utilicen las funciones que establecimos para aquello. En este caso yo lo dejé como de texto, ¿sí? Pero ustedes pueden haberlo desarrollado con el modo binario, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces lo que hago es leer con el fscanf, especifico el flujo del archivo desde el cual quiero sacar información, que es el arch, ¿cierto? El de data.dat. Lo que voy a leer es un número entero y voy a aprovechar en el formato de especificar ese espacio en blanco, con el fin de que la próxima lectura, ¿cierto?, cumpla con este formato también, considerando que estaban escritos de esa manera. ¿Sí? No puedo poner un espacio en blanco y acá nada, porque el primer elemento no cumple con eso, ¿cierto? Porque no tiene ese espacio en blanco. ¿Sí? Entonces por eso se tiene que hacer de esa manera, para que se cumpla el formato en todos los elementos. Y finalmente en el scanf ustedes saben que se le da la dirección de memoria donde voy a almacenar eso que estoy leyendo. Luego, lo que se hace acá, o lo que yo hice en lo personal, fue imprimir por pantalla, o mejor dicho, imprimir por pantalla el número que estoy leyendo. ¿Con qué finalidad? Para cerciorarme, ¿cierto?, de que lo que leí corresponde a lo que está almacenado en el archivo. ¿Ya? Simplemente con el ánimo de confirmar que lo que estoy realizando está bien. ¿Sí? Esto quizá en un programa final podríamos, ¿cierto?, eliminarlo o comentarlo. Y lo importante acá es imprimir o escribir, mejor dicho, en el archivo, en el arch2, que corresponde a números txt, ¿ya? Lo siguiente: porcentaje d, un espacio, una flecha y un espacio, siendo porcentaje d x, o sea, el valor numérico que leí desde el otro archivo, para indicar, ¿cierto?, si es que ese número es par o impar. Acá lo que hago es escribir en el archivo ese número y una flecha para dar paso a sus características, si es par o impar o primo o no primo. ¿Sí? Es como un indicador de qué número es el que estoy analizando. Luego, ¿cierto?, la función que ustedes ya deben haber tenido implementadas, que es cómo compruebo si este número que leí es par o impar. ¿Sí? Aquí no hay mayor dificultad, creo que ya lo habíamos explicado, creo que no viene al caso repetirlo. ¿Sí? Si es necesario, ustedes me dicen y lo volvemos a explicar.
Pero para el caso de que sea par, ¿cierto? Por el mismo flujo del arch2 del número txt, escribo par, espacio, guión, espacio, para darle paso a la otra característica, si es primo o no. En caso de que no sea par, ¿cierto? Le pongo o escribo en el archivo impar. Y luego voy a la comprobación de si es primo o no es primo. ¿Sí? Creo que nuevamente no viene al caso explicar, ¿cierto?, el código. Le empiezo a buscar divisores y si encuentro uno, significa que no es primo. ¿Sí? Y escribo en el archivo esa respuesta, si es no primo o primo. Siempre utilizando el flujo de arch2, que es el que se encarga de escribir en números txt. ¿Ya? Y una vez que termino, recuerden que este bucle va a depender del end of file, del FOF. ¿Ya? Una vez que salgo de ese bucle, significa que llegué al final del archivo, ya no hay nada más que leer, y cierro el archivo desde el cual estaba leyendo, y cierro el archivo desde el al cual estaba escribiendo. ¿Sí? Y mi programa termina. ¿Sí? Recuerden que el while termina ahí, entonces cada vez que se ejecute, ¿cierto?, va a ir leyendo un nuevo número, va a ir haciendo el análisis, va a ir escribiendo. ¿Ya? Entonces, si nosotros, ¿cierto?, aquí voy a tener que volver a guardar. Fíjense que en mi carpeta de ejercicio de archivos no existe de momento números txt, porque el programa es el que se va a encargar de crearla, ¿cierto? Lo voy a poner aquí al ladito para que se vea. Entonces, debiera compilar, ¿cierto? Fíjense que ahí ya apareció el archivo ejecutable, la compilación ha terminado con éxito, y me queda ejecutar. Entonces mi programa se ejecuta. Recuerden que yo por seguridad imprimí por pantalla, no en el archivo, sino que por pantalla, esta línea de acá, el printf, que imprime por el flujo de salida, ¿cierto?, hacia el monitor, el valor del número que iba procesando. Recuerden que era para comprobar que estuviera procesando correctamente cada uno de los números. Sí, aquí se me cerró el archivo. ¿Ya? Entonces aquí me di cuenta que el 2, el 1, el 5, el 7, el 23, etc. ¿Sí? Los leyó de manera correcta. ¿Sí? Y si se fijan, ahora apareció en mi carpeta el número txt, que es el archivo que yo creé a partir de esta línea de código. ¿Sí? Entonces ahora abro números txt y me encuentro con el análisis que hice en el código. ¿Cierto? Imprimí el número que analizo, ¿cierto?, una flecha, par, primo. El 1 es impar y primo, y así sucesivamente, con el formato que le fui dando a cada uno. ¿Sí? Lo que no mencioné, quizás, es que en primo o no primo agregué el salto de línea, que es el \n, para que fueran quedando ordenados hacia abajo. ¿Sí? Y finalmente, recuerden cerrar siempre los flujos de trabajo. ¿Ya? Ahora ustedes son capaces de almacenar información que puede ser crítica dentro de un programa, ¿cierto? Información importante después de un análisis dentro del código, ¿cierto? De la lectura de algún sensor, etcétera. La pueden almacenar de manera persistente en un archivo, ¿cierto? Utilizando lo que revisamos en la clase hoy día. ¿Sí? Y también pueden consultar información desde un archivo que ya está creado a través de las funciones de lectura que tiene cada uno de los módulos, de los modos, perdón, de apertura. ¿Sí? ¿Alguna consulta con esto? ¿Alguna parte que no se haya entendido? Los break de los if del final son para salir del for. Sí, los breaks son para salir del for. Los break lo que hacen es sacar de un bucle que está
en el cual está metido el flujo del programa. En este caso, no me va a sacar del if, porque el if no es un bucle, sino que me va a sacar del for donde estoy metido. ¿Sí? Y esto significa que si encuentro un divisor, salgo. ¿Sí? Para esto, cuando el módulo es 0, significa que encontré un divisor, por lo tanto no es primo. Y si el i es 2, significa que es primo, porque el número que estoy analizando es el 2, entonces era ese caso. ¿Ya? Ustedes quizás lo pueden haber implementado de otra manera, el comprobar si es primo o no primo. Pero ese break lo que hace es sacarme del for en el que estoy metido. ¿Ya? Siempre saca de un bucle y no de un condicional. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ya? Lo del FOF quedó claro. Es simplemente la posición actual del cursor. ¿Sí? Me indica si es que esa posición actual es el final del archivo. Súper útil para, en este caso, leer hasta que llego a este final. ¿Sí? Y no tener que irle dando un paso a la vez. ¿Sí? Que también se puede hacer y obviamente es aplicable dependiendo de las necesidades del programa, pero si quiero leer todo un archivo, es bastante útil utilizar el FOF. Y como les digo, los modos aquí van a depender del programador. ¿Sí? Con el modo binario basta ajustar los modos de apertura, ¿cierto? Modificar la forma de lectura, que recuerden que en binario lo que voy a necesitar es el tamaño de la lectura que estoy haciendo, ¿cierto? Como son números, los voy a tener que ir guardando en variables enteras, ¿sí? Y especificar la cantidad de elementos que voy a leer, etc. Pero en cuanto a funcionamiento como tal, es prácticamente el mismo. La implementación cambia solamente un par de funciones. ¿Sí? Bueno, si no quedan dudas con esto, terminamos la clase por hoy día. ¿Ya? Esto es bastante importante para el trabajo que tienen asignado en la tarea. Ya era algo que no habíamos revisado ni en la asignatura hasta el momento, ni en programación de computadores con los que tuve la posibilidad de trabajar el semestre pasado. ¿Ya? Así que es una nueva herramienta que ustedes tienen para trabajar con este lenguaje de programación. ¿Ya? Les voy a subir el código y los archivos, ¿cierto? El data.dat y el que se genera para que lo tengan, ¿cierto? De respaldo si es que quieren trabajar con esto. ¿Ya? Y les voy a pedir si pueden contestar como siempre la encuesta de esta semana, que es más corta, ¿ya? Entonces hoy día se va a aplicar esa encuesta. ¿Ya? Y finalmente que la próxima semana tenemos taller el día martes. A través de Kahoot, yo les voy a subir el cuestionario, ustedes lo responden antes de ingresar a la clase de ese día martes. Los temas son funciones y archivos. ¿Ya? Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá hoy día. Que tengan buen fin de semana, aprovechen de avanzar un poquito en la tarea, de descansar, de compartir con las familias y sigan cuidándose. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Hasta luego.